Cuando me di cuenta que me había alejado del carro, me detuve y me volví. Una fuerte ráfaga acariciaba mi rostro frustrado. Lo que vi fue mi tesoro desparramado, cientos de papeles rectangulares danzando entre basura y polvo en el viento con destino impredecible. Furioso recuperé algunas fichas, solo unas cuantas. Subí a mi carro, ahí donde me sentía ilusoriamente poderoso y protegido, y conduje violento y agresivo. En mi mente se amasaban pesados pensamientos, mezcla de insultos y golpes a esa bestia cuya imagen se empalmaba con la de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, de mis empleados, todos ellos amados por mí. Amasijo de agresividad, culpa, reclamos. La felicidad, esputé en voz alta con sorna. Era como si la vida se mofara de mí. Años de trabajo, de búsqueda, de investigación, de lo que es la felicidad. El secreto ahí contenido se desvanecía en el viento entre basura, con olor a orín. Suelto una carcajada burlona envuelta en llanto y desesperanza. Un silencio húmedo en mis ojos. Repentinamente saltó el recuerdo de unas palabras escuchadas en algún lugar. La vida habla. Comprendí que en mis papeles no había nada, ningún secreto. El intento de mi búsqueda los había hecho hablar. Basura orinada. La felicidad no existe, me digo. Asunto terminado. Un lapso de vacío en mi mente y luego una esperanza me tranquiliza. Existe la plenitud, una nueva tarea. Como primer paso me di cuenta que vivía en función de la carencia, como el burro tras la zanahoria, luchando por conseguir lo que no tenía, en una carrera interminable, actuando para llenar huecos, para resarcir fallas, para tapar culpas, presionado por el tiempo, haciendo a marchas forzadas, a última hora, lo que había dejado de hacer a su tiempo, reconociendo el amor solo ante la imposibilidad de recibirlo al haber generado la ruptura, actuando bajo presiones y con 1000 pendientes en mi vida. Empecé por lo material y más elemental. El marcador de gasolina de mis autos no se acercó más a la marca de vacío. Mis pagos no esperaron a las presiones del último día. Ahorré tiempo de mis empleados evitando las largas filas en los bancos y Hacienda. Busqué que las cosas fueran hechas con grado de excelencia desde la primera vez. Empecé a sentir la holgura del tiempo. También evité los desgastes emocionales de las carreras contrarreloj para llegar a tiempo a mis citas. Empecé a disfrutar de la paz que me proporcionaba el que mi esposa tuviera la despensa completa, reponiendo lo que se consumía antes de su término. En mis oficinas, las secretarias administrativos aprendieron a hacer sus labores adelantándose a los tiempos límites, lo que nos ahorró un sinnúmero de conflictos. Así empecé a ahorrar energía, lo que redundó curiosamente en un mayor entendimiento de mi parte. Comprendí que tenía que atacar simultáneamente la carencia a otro nivel y apliqué lo aprendido a mi relación de pareja y con mis hijos. Busqué dejar de vivir en el límite de lo ínfimo de la obligación y con el mínimo de expresiones afectuosas, intenté dar de mí antes de que me exigieran. Asimismo, actué con energía y rigor consciente para establecer pautas y reglas señalando los porqués de ellas, adelantándome a los conflictos y enderezando desvíos, lo cual me fue muy difícil pues hube de renunciar a la culpa y a mi miedo al rechazo, otras manifestaciones de la carencia. En casa de mis hijas, las que quisieron crecer conmigo, dejó de haber pilas de trastes con residuos de alimentos y montones de ropa sucia o sin planchar y constatamos que es más cómodo tener las cosas en su punto que andar lavando para poder cocinar o corriendo para poder vestir. Aprendimos a hacer de inmediato, sin acumular pendientes y preocupaciones. No ha sido una tarea fácil, ni está terminada. Siempre habrá que luchar contra los viejos hábitos, pero he ganado terreno. Mi sentir es diferente. No busco el premio del paraíso, tampoco llenar agujeros. En muchos aspectos vivo en la abundancia. No me interesa ser un demonio de Tasmania, engullidor de todo. He logrado paz. Casualmente me topé un día con aquel hombre y con mucho gusto le dije que él tenía razón. Le conté mis experiencias y le dije que había encontrado la plenitud. Encontraste el abandonar la carencia, no la plenitud, me respondió. De un tajo partió en dos mi euforia. Me cayó mal ese señor.
Lo juzgué de presuntuoso y engreído. Tendría que volver a empezar de nuevo mi búsqueda. Mi ánimo se desplomó. Pero el intento estaba puesto en marcha y éste prosiguió su obra. Con el tiempo pude darme cuenta que ciertamente no era esa la plenitud, aunque los resultados obtenidos eran frutos del intento por vivir en ella. Yo escogí el camino largo por ser renuente a dejarme dirigir por un hombre de conocimiento, por una escuela que la vida me puso casualmente en el camino. Todos tenemos alguna vez en la vida un centímetro cúbico de suerte que hay que atrapar al vuelo. Terminé por doblegarme. Me dejé guiar por un camino pragmático que conduce. Las experiencias en las que me siento pleno se hacen cada vez más frecuentes y de ellas se ha derivado el hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas, el gozo de dar, sin esperar nada a cambio, la dicha de amar más que el placer de ser amado, el buscar para quienes amo el crecimiento interno integral y no su reconocimiento ni la copia de mis pensamientos. He logrado amplios espacios internos de paz para decidir quién quiero ser y cómo quiero ser, de silencio para poder ver, de desapego para no tener a qué aferrarme, de valentía para no temerle más a nada. He entendido que no soy nada, un polvo en el universo, y en ello encuentro mi grandeza, porque no estoy separado de él, soy el universo. Al dejar de sentirme tan importante, lo que afectaba a mi persona y a su imagen ha perdido su supuesto valor. No hablaré del sentimiento de plenitud, me lo reservo, este se vive, pero puedo afirmar que es un lugar interno donde no falta nada, no hay preocupaciones ni pensamientos, un sitio limpio de intereses y deseos, un lugar libre de uno mismo, de la propia historia y de las exigencias sociales, un estado íntimo donde no hay diferencia con el mundo, no hay ni yo ni lo otro. Ahí simplemente se es, y ahí el propio intento es uno con el intento de la vida. No es la fe de lo que se espera, sino la consecuencia de lo que se hace y de lo que con el hacer se genera. Es la conciencia de quien lo hace, ocupando el propio sitio en la pauta sinfónica de la armonía del cosmos, lo que crea la experiencia de plenitud. Un acto que se hace por el acto mismo, una acción en la que no es uno quien la realiza, es el universo mismo que actúa en su interior y uno, conciencia de él en forma de sí. Debo dejar claro que no se trata del viaje airoso del poeta al arcano mundo del arte en el momento cumbre de su inspiración. Por ningún motivo hago referencia al sentimiento de grandeza o de finura que logra suscitar alguna experiencia esotérica, aisladora o alguna sesión de estupefacientes. Tampoco evoco la experiencia mística del monje en la clausura ni del ermitaño en su aislamiento. Hablo de una forma de vivir en este mundo de acción, en esta sociedad, con un trabajo, entre ruido de motores y de claxons, entre anuncios y humo, con gente que actúa por conveniencias y movida por carencias, que exige, que reclama, que juzga, que espera y que anhela y ama. Una forma de vivir sin marginarse del mundo, antes sobresaliendo en cuanto se hace, brillando en él. No es solo un sentimiento, es una participación, aquí, ahora. ¿Soy yo este que describo? ¿Acaso lo transcribí del diario de un hombre? ¿Qué importa? Lo cierto es que está a nuestro alcance. Podemos vivir en esta sociedad sin ser realmente de ella. Esta realidad en la que se vive comúnmente es ilusoria. Es la imagen invertida de un mundo superior al que ciertamente pertenecemos. Es la manifestación concreta del deseo de ser, del ser. En nuestro acto, en este, el mío, consciente, ya, ahora. Esta es la posibilidad de vivir en plenitud.